al aula del ayer de las escuelas del Colegio Público de San Esteban del Valle a un acto que a mí me parece que bueno, que es un placer, aparte de que vamos a pasar un tarde horroroso, pero el placer está en lo que vamos a vivir juntos, ¿no? Y el poder traer hoy aquí a este aula la historia de los maestros de la Segunda República, muchos de ellos, bueno, en este libro que nos va a presentar Rafael, ayudado también por Silvia, hija de nuestro vecino Helio, y a que recordamos con muchísimo cariño, estaría feliz de estar hoy aquí, pues nos van a traer a la memoria gente que ha sido paisano nuestro, que han nacido aquí, que han vivido aquí, en nuestra provincia, que pelearon por la educación, por su vocación, que era ser maestros en aquel momento en el que se decidió, yo creo que la República decidió que era el momento de que España pegara un empujón grande para educar a su población, con las misiones pedagógicas que tenemos aquí, un archivo importante que fue llevar la cultura a esas zonas, a la zona rural donde era dificilísimo que llegara el cine, la historia, los libros, y que tenemos aquí una muestra importante. Entonces todo eso hoy aquí, contado por ellos, con ese libro magnífico que además luego podremos adquirir, me parece adelante. Que hoy es un día grande, yo les agradezco muchísimo tanto a Rafael como a Silvia el que hayan aceptado el venir a estar entre nosotros, y yo no voy a decir mucho más, les voy a dejar a ellos porque lo importante está en todo lo que ellos nos tienen que contar, y bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. Buenos días, bueno, yo soy Silvia González, muchos me conoceréis y sobre todo conoceréis a mi padre, a mis padres y a mi abuelo. Bueno, lo primero que quiero presentaros es los dos familiares que hoy acompañan, aparte de mí, a Rafael en esta presentación. Aquí está Fernando Pérez Martínez, que es nieto de José Martínez Linares. José Martínez Linares fue director de la Normal y primer alcalde de la República en Ávila, además de presidente de la Diputación en 1936. Y además fue director general en el año 33 de Primera Enseñanza, que es un cargo importantísimo a nivel estatal. Además está mi querida Amelia de Miguel. La familia de Amelia tiene una vinculación enorme con nuestro pueblo. Tanto su padre como sus tíos nacieron en San Esteban del Valle. Su abuelo fue maestro de este pueblo, y Máximo y Mariano, que nacieron, como os digo aquí, fueron fusilados en Arenas del San Pedro. Máximo además fue compañero de mi abuelo en la dirección de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza acerca de la Argentina. Bueno, el autor de este magnífico libro, y no lo digo solamente porque es la historia de mi abuelo, sino porque como memorialista, que llevo muchos años trabajando en este tema, es de los mejores libros con diferencia que he leído, y lo tengo que decir. Yo sé que esto le va a dar mucha vergüenza a Rafael, pero de verdad, aúna muy bien historia y memoria, es muy cuidadoso con las víctimas y muy cuidadoso con las familias, y recoge los testimonios de todos nosotros y nos da el lugar que nos pertenece. Bueno, Rafael Sánchez ha sido su maestro durante 40 años, es autor de este libro y de otros libros, articulista del Diario de Ávila. También, como estábamos hablando antes, escribe poesía, que ha publicado en distintas obras colectivas, y en el 2017 publicó una investigación sobre los orígenes precristianos de la Basílica de San Vicente de Ávila. Además es autor de un libro muy importante para la memoria de los maestros de Ávila, que son las memorias de Teresa Mendoza. Sin más, le doy la palabra a Rafa para que cuente qué es lo que pasó con cómo se inició este libro, cuál es la razón, y que tú lo expliques. Lo primero, que la verdad que muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Gracias a Lorena por facilitarnos tanto. Silvia, muchísimas gracias. Y voy a decir algo que lo tengo que decir porque para mí es muy emocionante estar en este aula, en un aula donde tengo atrás la biblioteca donada por la República, donde
en este edificio dieron clase maestras y maestros que tanta historia hicieron en tiempos de la República, ¿no? Y por tanto para mí es un lugar único, ¿no? Es los sitios hasta ahora de los que hemos presentado el libro, que será el quinto. Fernando siempre está conmigo en todas las presentaciones, y Amelia también, ahí sentada, siempre. Y yo lo agradezco muchísimo que siempre nos estáis arropando en las presentaciones. Tenemos deuda. Bueno, sí, pero para mí es siempre, sois siempre un apoyo tremendo, ¿no? el teneros al lado. Pero es el sitio más especial hasta ahora que hemos tenido, ¿no? La presentación primera fue también un sitio significativo, en el Palacio de los Serrano en Ávila, que había sido el gobierno civil durante la República, ¿no? De ahí se llevaron a tu abuelo para la cárcel, al gobernador, Aparicio. Sí, al gobernador también se lo llevaron de ese sitio, que también fue muy simbólico, pero pues tiene algo de especial porque, como ha dicho muy bien Silvia, durante 40 años he sido maestro y yo siempre digo que he tenido la fortuna de trabajar en la mejor profesión del mundo, ¿no? Si te gusta, es lo más hermoso que puedes hacer en la vida. Me decía Silvia que cómo se inició y por qué me puse a investigar, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ahora como 14 años, pues de esto que te preguntas, vamos a ver, se ha hablado siempre que la Segunda República fue la República de los Maestros. Aquí en Ávila, bueno, pues conocíamos algo sobre las misiones pedagógicas, algún artículo que se había publicado, algo sobre la represión general, más alto, sí. Que hace ruidos. A lo mejor me tengo que poner de pie porque más alto no puedo hablar, porque ayer estuvimos en Piedrahíta y fue muy largo y no tengo más voz. Pues eso, ahora como unos 14-15 años, digo, no hay nada escrito sobre maestros, profesores, qué pasó con ellos. Yo me había empezado a lucubrar algo y yo llamo bichear, a buscar, algún día ir al Archivo Histórico Provincial, que no es prácticamente nada, y vete aquí que paseando con mi madre por el Paseo San Roque, Amelia me lo ha oído contar siempre, pero me encontré con su hermana Marisol. Como yo soy maestro, pues conozco a mucha gente, conocí a Marisol, y me dice, oye Rafa, yo nunca te he contado que yo tenía 2 tíos que eran maestros y fueron fusilados al inicio de la Guerra Civil. Bueno, pues Marisol me contó su historia. A las pocas semanas me encuentro con un amigo, Fernando, hacía tiempo que no lo veíamos. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy interesándome que no hay nada sobre los maestros. Si mi abuelo fue inspector de enseñanza de Ávila y le fusilaron también. Entonces te empiezas a encontrar con historias, debido a mi profesión, amistades, a ser receptor de historias que me vi en un momento determinado. Digo, esto o lo empiezo a recopilar y contar yo, aunque es muy tarde, ya os digo que fue en el año 2009, 2009-2010, o si no, va a quedar en el olvido total y absoluto las historias de Máximo y Mariano, ¿no? La historia de Miguel Tejerina, las primeras que empecé, os he nombrado las primeras que empecé, ¿no? a saber. Y de ahí, pues ya, claro, uno tiene deberes, todos tenemos deberes éticos, ¿no? En nuestra vida nos encontramos con un momento determinado que dices, lo tengo que hacer, ¿no? Quiera o no quiera, es mi deber, ¿no? Y es lo que hice. Han sido 14-15 años de investigación, de buscaros a familiares. Muchas veces el encuentro con familiares son anécdotas que dices, pero bueno, ¿cómo pueden darse estas casualidades? Con la familia del abuelo, pues fue en el cementerio hablando con un enterrador
que me conocía y le dije, digo, pues estoy con estas cosas, ¿no? De buscando también sepulturas, él me estuvo ayudando. Y al mes, falleció mi madre el año pasado, como iba con frecuencia, me dice, oye Rafa, que ha estado aquí un nieto de José Martínez Linares y me ha preguntado por la sepultura y tal, y me ha dado su dirección un primo de él que vive en Perú. Entonces, son historias muchas veces un poco como increíbles, ¿no? Como os he ido localizando a familiares. Me da mucha pena no haber localizado a todos los que yo hubiera querido encontrar, pero sí que tengo que decir que este libro es un libro con sello firme, es un libro coral, es un libro también escrito por Fernando, que escribe su testimonio aquí, como familiar, por Amelia y su hermana Olga, que escriben aquí su testimonio, lo que supuso ese tiempo de silencio, esas pérdidas familiares. Porque podemos afrontar la investigación de la memoria histórica desde diferentes puntos de vista y unos no se tienen que quitar a otros. Entonces, por supuesto que he ido a los archivos, porque es necesario ir a los archivos, pero cuando vas a un archivo también tienes que saber que los documentos que te encuentras están escritos por aquellos que vencieron en ese momento y que hay muchos documentos que están llenos de mentiras, de inquinas, de odios, y dices, vale, yo aquí no puedo contar esto. Yo sé que en otras provincias es lo que se ha contado, de hacer una investigación archivística y lo que encuentro en el sumario o en el expediente de depuración del maestro o del profesor, pues es lo que pongo, ¿no? No, es que te encuentras con auténticas barbaridades que son todo falsedades, que son además luego las que se han ido muchas veces replicando sobre estos héroes y heroínas que fueron tan cruelmente o asesinados, o sancionados, expulsados de la enseñanza, ¿no? Por eso para mí ha sido muy importante encontrarme con vosotros, con los familiares, para que me contarais vuestra historia. Entonces, por eso siempre me gusta estar acompañado de familiares, porque son coautores del libro, ¿eh? Y me da mucha pena que muchos de los coautores de este libro son personas muy mayores cuando las entrevisté, entre los años 11, 15, y que han fallecido en estos años, y que no han podido ver su testimonio aquí escrito. Para mí es la gran pena, ¿no?, de este libro. Este libro llega muy tarde. Por supuesto, se tenía que haber hecho esta investigación en los años 80, cuando vivían muchas de las maestras, maestros, profesores, de los que aquí se habla, todavía vivían. Callaron y murieron con su experiencia sin contar a nadie, con su sufrimiento callado, con su dolor simulado para que sus familiares no sufrieran. Esa ha sido la historia reciente de España, que está silenciada. Por eso a mí cuando me dicen, es que reabrir heridas, es que esto es... Vamos a ver, por favor, esto es hacer justicia, es hacer memoria. Es eso, es dar voz a los que su voz fue silenciada y que que fueron asesinados o que durante décadas tuvieron que callar y murieron sin poder hablar, sin poder contar su historia. La verdad que cuando hablas con los familiares, cuando ves en los archivos sumarios militares, dices, ¡qué tiempo tan terrible! ¿Qué tiempo tuvieron que vivir hace 88 años? De 88 años para acá, ¿qué tiempo tan terrible vivieron estas personas que con tanto entusiasmo se dedicaron a la profesión? Para mí, ya os he dicho antes, que es la profesión más bella del mundo, que es la enseñanza, ¿no? Que durante una serie de años, durante los años de la República, vamos a ver, los años de la República no es lo mismo, los 2 primeros años, el bienio progresista, que luego el bienio negro, pero hablamos de los años de la República, ¿vale? Aunque los más importantes, los más interesantes de las reformas impulsadas por la República fueron durante el bienio 31-33. Porque luego ya después el Frente Popular pues tampoco le dio tiempo a hacer grandes cosas, ¿no?
Estas personas, como Alfonso Vicente Cuadrado, director de aquí ya asesinado, ¿no? Como también Manuel Luengo, que también era otro de los maestros de aquí, que formó parte, creo que del batallón de los maestros, ¿no? Que creo que es además el que en algún periódico de entonces se le llama como el viejo maestro del batallón de los maestros. También trabajaba aquí, ¿no? Porque aquí en vuestro pueblo pues eran 3 maestras y 3 maestros los que daban clase. Entonces pues, San Esteban tenía una población de 1900 y poco habitantes, ¿no? Y eran 6 los maestros trabajando con entusiasmo, las misiones pedagógicas viniendo aquí, de la biblioteca, ¿no? Intentando no hacer política, que es que también, pero no era lo que querían ellos hacer. Lo que querían era que las personas que vivían en los pueblos, que no tenían acceso a la cultura, que muchos niños no habían ido nunca a la escuela, bueno, pues querían que mediante la herramienta de la educación, de la cultura, hacer una España mejor. A mí me gusta hablar de España, ¿eh? No quiero que la derecha nos robe la palabra España. Para los maestros y profesores de aquí siempre hablaban de España, ¿vale? Y la llevaban en el corazón y murieron por ella. No, los nacionalistas no eran los golpistas. Los auténticos amantes de España y de los españoles eran las personas que están aquí reflejadas, ¿no? Los que querían hacer otro país, un país más justo, más culto, en el que la gente pudiera tener acceso a los bienes de todos, accesos a la cultura. Daros cuenta que durante los años de la República, a lo mejor estoy contando muchas cosas y ahora cuando queráis me interrumpís y luego ya abrimos un debate y os doy palabra a vosotros. Vamos a ver, del año 1900 al año 30, en la provincia de Ávila aproximadamente se crean 50 aulas de 30 años. En 5 años de la República no he logrado dar con los datos exactos, pero estoy entre 100 y 130, 140 aulas. O sea, en 30 años, 50 aulas, en 5 años, entre 100 y 130, 140. 100 me quedo muy por debajo, ¿eh? No me atrevo a decir 130, que creo que es la cifra más correcta. La República apostó por la enseñanza. Maestros, entre el año 1900 y 1930, aproximadamente 60 maestras y maestros más. En 30 años, unos 60, se incrementa la plantilla. En esos 5 años, unos 150 maestros y maestras. Como veis, además, tenemos que pensar que entonces las aulas no es como ahora, o como aparece falsamente en la película del maestro que prometió el mar. Antoni Benaigues no tenía los 7 u 8 alumnos, que aparece. En la foto famosa aparecen 17, pero él, en las cartas que escribía a su familia, dice que lo habitual era cerca de 30 cuando estaban todos los alumnos, ¿no? No era, por tanto, 7 u 8 alumnos. Aquí maestros como el de Montbeltrán, que también fue asesinado, tenía 120 alumnos. Don Pedro, tenía 120 alumnos, o sea, y me he encontrado con muchos maestros que tenían en torno a 100 alumnos. Por tanto, si decimos que la República incrementa 150 maestros más, estamos hablando de que en esos 5 años, como un mínimo de 7.000 niñas y niños abulenses tuvieron acceso por primera vez a una escuela. Hablo de 7.000 como cifra conservadora, pero podían ser hasta 12.000 niños y niñas en una población total de Ávila que en esos años estaba en torno a la provincia de 230.000 habitantes. Claro, todas esas maestras y maestros se entusiasmaron por la educación porque vieron que por fin había un gobierno que les apoyaba, que creaba las misiones pedagógicas, que hacía cursillos de formación, que dignificó también el sueldo de los maestros, que le subió bastante el sueldo. También todas las escalas de maestros que había, intentó unificar.
¿vale? Que no hubiera tanta separación de escalas de unos maestros a otros según la de años que llevaran. Sí, así había mucha diferencia de sueldo. Entonces fue unificando. Por tanto, yo me he encontrado con maestros que durante la época de Primo de Rivera pertenecían al Somaten y al partido de Primo de Rivera y luego fueron asesinados por rojos, por ser rojos, por defender la República, porque fue tal la apuesta de la República por la educación que cambiaron hasta su ideología. He encontrado maestros que fueron después asesinados por los golpistas, pero que durante el tiempo de la dictadura de Primo de Rivera habían tenido ideas de derechas, ¿vale? Conservadoras, pero claro, de repente eres maestro, ves que creen en ti, que se dignifica tu profesión, que además aquí Ávila no fue una provincia normal. La educación durante el tiempo de la República no fue una provincia normal. Aquí se juntaron un montón de maestros, maestras y de profesores de la normal que formaron maestros y maestras bajo la dirección de José Martínez Linares, que se había formado fuera de España, que luego hablará Fernando de su abuelo, ¿no? Maestros que estaban muy bien formados y muy entusiasmados, que además habían venido, muchos de ellos, aquí la mitad de los maestros asesinados eran de fuera de la provincia, ¿vale? Como Alfonso, que era de Cáceres, de la provincia de Cáceres. Se vinieron para la provincia de Ávila, ¿por qué? Porque estaban cerca de Madrid. Ávila, ciudad que estaba muy bien comunicada con Madrid, por la vía férrea, y querían que sus hijos estudiaran en la universidad de referencia que era entonces en toda España, que era la Central, actual Complutense, era la mejor universidad de España, y querían que sus hijos, eso lo recojo por testimonios, que me dan cuenta, ¿vale? Hijos de maestros, sus hijos. Por tanto, aquí se juntaron muchísimos maestros, maestras y profesores con un gran entusiasmo por la educación. Por eso la represión aquí en Ávila fue tan bestial. Y fue menor porque fue en vacaciones escolares, y se habían ido muchos a sus provincias de origen, o incluso maestros que eran de Ávila se habían ido de vacaciones. Si llegase el golpe militar durante el curso escolar, no estaría ahora hablando de 38 maestras, maestros, profesores y inspectores asesinados, sino que a lo mejor estábamos multiplicando la cifra. Y eso es una cifra, mediante mis investigaciones, yo estoy convencido que fueron muchos más los maestros y maestras asesinados. Pero de esos son de los que tengo certeza y puedo, porque no quiero especular, ¿no? con datos, con intuiciones o con sospechas. Entonces eso es una cifra mínima, porque aquí durante esos años de la República estos maestros se asociaron, tenían una asociación en Ávila que se llamaba Unitas, en la cual estaban asociados 2 de cada 3 maestros de toda la provincia. O sea, una barbaridad, que hacían un boletín semanal del año 32 a julio del 36, todas las semanas hacían un boletín de 8 páginas con información profesional, con artículos escritos por ellos, con experiencias escritas por ellos y por ellas. Pero bueno, o sea, que hacían cursillos en los que ellos mismos eran los ponentes, cursillos en los que unos maestros contaban a otros sus experiencias con respecto a cómo relacionarse con los padres, cómo hacer trabajar la prensa en la escuela, cómo trabajar las ciencias naturales. Todo eso se hacía aquí en Ávila. Hasta el punto de que fueron a Madrid 15 maestros seleccionados entre ellos, porque habían sido seleccionados, hicieron un concurso. Sobre todo, los maestros y maestras más comprometidos fue en la provincia, no en la ciudad de Ávila. En la ciudad de Ávila eran más conservadores. Pero en la provincia fue una ebullición muy grande, sobre todo en la zona del Piétar y la zona del Barco de Ávila. Y también en el norte de la provincia, por la zona de la montaña, cerca de Areval. También hubo allí maestros muy comprometidos. Hacen un concurso en el que van a visitarse entre ellos, dando clase, ¿no? Y bueno,
se hacen su selección y van 15 a Madrid, a las mejores escuelas de Madrid, como al Colegio Cervantes, que era el buque insignia de la Institución Libre de Enseñanza, que creo que a casi todos nos sonará la Institución Libre de Enseñanza. Allí estaba Llorca dando clases, eran los mejores profesores. Escriben en el boletín diciendo, no sabemos qué castillo nos habríamos hecho de soñación, de que nos creíamos que en Madrid se estaban haciendo cosas que teníamos que aprender y estamos haciendo nosotros todo eso. Aquí en Ávila, en esta provincia pequeñita, olvidada, y hacían experiencias y se comprometían de tal manera que, por ejemplo, cuando la Revolución de Octubre del 34, hay muchos maestros que son encarcelados, otros son asesinados, mueren, y las familias quedan en el desamparo. Se hace una colecta a nivel nacional. Ávila, es probable que por los datos, en el diario Ávila se acusa de que, en un artículo que se titula El Magisterio Revolucionario, que después de Madrid, Ávila es la provincia que más ha recaudado dinero para esas familias. Un dinero recaudado entre maestras y maestros, profesores. Yo no sé si sería la que más después de Madrid, pero estoy convencido que fue de las que más. Claro, todo eso se iban significando maestras y maestros. José Martínez Linares como alcalde y director de la Normal, se fue significando. Máximo y Mariano de Miguel, los tíos de Amelia. Máximo fue con otro maestro, con Tomás Viñambres, los que más se encargaron de la colecta durante varios meses para las familias de estos maestros y maestras asturianos, ¿no? Claro, se fueron significando. Será el golpe militar y van a por ellos, fueron asesinatos selectivos, aquí los que hubo en Ávila contra maestros, maestras y profesores y inspectores, contra los que se habían significado. Muchos otros, afortunadamente, o no estaban aquí, o me he encontrado muchos casos de maestros que, gracias a los lazos familiares, se salvaron. Por ejemplo, los 3 hermanos Vegas, que eran de Villatoro, los 3 maestros, los 3 significados. Un primo suyo que les quería mucho era el jefe de la policía secreta y les protegió, pero le llegaron a poner, me contaba Arturo, que le entrevisté, que era el menor de ellos, dice, es que a mí me llegaron a poner la pistola y me dijo el sargento de la Guardia Civil, dice, si no es por tu primo ahora mismo te pegaba un tiro, ¿no? O sea, cosas de esas, muchos se salvaron gracias a esos lazos familiares, y no estaríamos hablando de unas cifras aún mayores. Por tanto, he investigado y comparto con todos vosotros un tiempo de auténticos héroes y heroínas, olvidados, silenciados, pero que amaron su profesión y tenían unos conocimientos pedagógicos como yo creo que nunca luego después ha habido. Yo como maestro recuerdo con los movimientos de renovación pedagógica de los años 80, 90, que se organizaban cursillos, íbamos en verano, lo que íbamos que de Crowley, Montessori, Reinet, los estábamos descubriendo nosotros. Estaban descubiertos por todos estos maestros y maestras. Del tiempo de la República, lo que ocurre que claro, luego tiempo de silencio. Tiempo de silencio. Los mejores o se los cargaron o los expulsaron. O tuvieron que callar. Tiempo de silencio. Disculpad que he hecho una intervención muy larga, a lo mejor. Y bueno, yo creo que es tiempo de que Fernando pueda contar la experiencia sobre familiar, o lo que te parezca, sobre tu abuelo, y Silvia también, por supuesto, sobre tu abuelo. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Voy a procurar ser breve, aunque eso es lo que decimos los que luego nos prolongamos. Si acaso les aburro, háganmelo saber. Empezaré diciendo
que para entender esta hecatombe, este horror del año 36, esta explosión de odios, hay que encontrar un lazo, algo que justifique esa inquina y esa sed de sangre y de exterminio sobre personas que antes que daño habían dedicado su tiempo, su inteligencia y su energía a sacar del atraso a las gentes de nuestros pueblos. Esto que dice Rafael, hay que considerar que estaba hablando de escuelas de pueblo. Hoy un pueblo es un lugar con carreteras más o menos aceptables, homologadas, con servicios más o menos homologados. En aquellos años, como bien sabréis, un pueblo era un lugar aparte, ajeno a la cultura, a las bibliotecas, al cine, a la expresión de la modernidad que se iba produciendo, limitada la mayor parte de las veces a las capitales. Para hablar de mi abuelo, de José Martínez Linares, necesito remontarme siglos atrás para que comprendamos y para que tengamos presente la España de la que venimos. Nosotros no hemos nacido así, no hemos nacido con unos conocimientos, con unas ideas predeterminadas. Hubo un tiempo, allá por el siglo XVI, en el que el dominio, como es público, de dominio público, lo ejercían los religiosos, la Iglesia Católica Romana, obispos de 16 años, altos clérigos obligados al celibato, con hijos reconocidos, barraganías, exenciones de preceptos religiosos, ayunos, abstinencias, mediante el pago de las llamadas bulas. Los ricos no nos afectaba el precepto de ayuno o la abstención de relaciones o de alimentos, carnes. Podíamos pagarlo. Los pobres estaban obligados a ello. Todo esto resultaba escandaloso, pero la sencilla moral popular no podía alzar la voz. Allá por el siglo XVI, un clérigo, Lutero, en sus tesis denunció estos hechos. La reacción de la autoridad católica romana fue radicalizarse, endurecer su dominio sobre el pueblo
prohibir el pensamiento, el libre albedrío, la interpretación de las normas de los textos sagrados, por cierto, escritos en una lengua muerta que ya nadie comprendía. La gente hablaba castellano, francés, italiano, alemán, no hablaban latín. Los más viejos del lugar recordamos cuando la misa se decía en latín. La gente repetía fórmulas ignorando su contenido. La teocracia española permaneció impermeable durante el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, a los frutos del pensamiento humano, la ilustración, la técnica, las ciencias naturales. Se limitaba a campos muy específicos. El arma de artillería, por razones obvias, necesitaba el dominio de la geometría, de la física, y limitado a este campo, la ilustración se manifestó, digamos, en las cuestiones armamentísticas. La enciclopedia no permeó las fronteras de la teocracia española. Los súbditos españoles se mantuvieron ajenos durante siglos al progreso de la racionalidad, al progreso del pensamiento, obligados por leyes medievales que amenazaban la vida, no solo la libertad, de estos súbditos españoles. Me recuerda la fórmula de los autos de fe cuando se destinaba a la hoguera a una señora o un señor por hereje. Al leer el texto legal de su castigo, se referían, en primer lugar, expropiación de bienes, también en el 36, en los expedientes de depuración de responsabilidad política, lo sé de primera mano, expropiación de bienes. En el siglo XVI, XVII, muerte en la hoguera, o más piadosamente, muerte en garrote, lo que llamaban, conocéis, el garrote viejo. Un tornillo que apretaba el turborraquídeo y rompía. Muerte en garrote y hoguera. O aquellos herejes que conseguían burlar el control policial y darse a la fuga y ponerse en salvo, eran condenados
en efigie. No puedo quemarte a ti, pero te quemo un muñeco que te representa. Esto lo hemos visto hace poco, hace unos meses, en la Puerta de Ferraz. Un penopalo en el siglo XXI, en España. En definitiva, en el siglo XX, un grupo de intelectuales españoles se sienten obligados a devolver algo de lo que han obtenido de la cultura y reflexionan sobre la mejor manera de educar a las generaciones infantiles. Mi abuelo, José Martínez Linares, catedrático en su momento de geografía en la Normal de Ávila, en los años 20, destinó 2 años de investigación para ver cómo se había construido la escuela infantil en Francia. María Montessori, mencionaba Rafael, y otros, la psicología infantil de Piaget, el psicoanálisis de Sigmund Freud, todo esto, la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, todo esto estaba enfrentado con el saber inamovible de la Biblia. La enciclopedia y la Biblia. La investigación, la ciencia, frente a la omnisciencia del Papa de la Iglesia Católica Romana. A su vuelta se fueron popularizando usos pedagógicos frente, digamos, la escuela escolástica del clérigo, el catecismo y la vara. La escuela moderna era una escuela con derechos humanos. Era una escuela con igualdad entre sexos. Las mujeres y los hombres recibían la misma formación y, en definitiva, en los años 30, con la República, es cuando se produce ese choque inevitable de 500 años de silencio, persecución, temor, los seres más peligrosos para ese estatus eran las maestras y los maestros, aquellas personas que difundían la racionalidad, que respetando al ser humano extraían o dejaban que fluyese lo que había dentro de un niño, dentro de una niña, en lugar de encorsetarles con los usos y costumbres tradicionales. La mujer para la familia, el hombre para el trabajo. Y fin. Es
sucede en los tiempos de la República. Y el año 36, con el golpe militar antidemocrático, la persecución de maestras y maestros se hace sin ambajes. Se busca eliminar a aquellas personas que más daño hacen a la superstición, a la ignorancia, al sí señorito que la tradición imponía. Miguel Delibes, extraordinario novelista, yo diría pensador español, nos ha legado obras que son extraordinarios monumentos al pensamiento humano. Los santos inocentes reflejan esa España de los años anteriores a la República. El hereje nos cuenta un proceso del señor Salcedo por traer Biblias escritas en lengua castellana y divulgarlas en círculos de estudio de la Biblia. Salcedo pagó con la hoguera. José Martínez Linares, sus alumnos, sus compañeros y sus compañeras pagaron con su vida y la dieron generoso, sabiendo que aquello que traían, que aquello que habían sembrado, daría sus frutos. A mí me sucede como a Rafael. Yo estudié magisterio en los años 70 y en esos años creíamos descubrir lo que José Martínez Linares había traído en los años 20, 50 años antes, medio siglo antes, al acervo cultural de la pedagogía española. En definitiva, quiero agradecer a la generosidad de Rafael, que nos menciona como coautores, etc., a mi entender, exageradamente. Quiero agradecer su tesón, su inteligencia, su sensibilidad a la hora de recuperar y ayudarnos a recuperarla, nuestro patrimonio, nuestra memoria histórica, cultural y personal, que algunos, habían decretado silencio y olvido. Y esto ha sido cumplido hasta que este texto nos saca de la ignorancia y nos hace ver
que estamos todavía luchando una batalla contra la ignorancia, la superstición. Me permitiréis que utilice términos que aparecen en la prensa: negacionistas, terraplanistas, creacionistas. Ha sido Adán y Eva, no ha sido la evolución de las especies. Ha sido la geografía la que nos hace ver que vivimos en un planeta, no en un plano. En fin, cada día estamos obligados por ellos y por los que nos cederán a mantener el entendimiento y la inteligencia ágiles para poder progresar y ser felices, y que aquellos que no nos quieren no van a recibir, no reciban de nuestra parte el mismo trato. España la formamos unos y otros. Hagamos que esa España diferente, en el pasado enfrentada, progrese y que cada cual encuentre su lugar en el engranaje que haga progresar este país dentro de una Europa libre. Muchas gracias. Silvia, disculpa que no la he nombrado también como coautora. Se nombra a vosotros dos. Silvia también escribe sobre su abuelo. Sí, Cuéntanos. A ver, vamos a remontarnos al principio. Para mí este libro ha supuesto muchas cosas. Quizá algunos sepáis, yo creo que lo descubrió Rafa pronto, que yo empecé con el tema de la memoria recuperando la memoria de mi abuelo. Porque yo siempre había pensado que sabía muchísimas cosas, pero en realidad no eran tantas como posteriormente yo fui descubriendo, ¿no? Muchas de ellas, bueno, a partir y a raíz de la muerte de mi padre. Era una deuda, digamos, que yo tenía, y entonces me puse a investigar. Y me encontré con un mundo apasionante, porque había muy pocos artículos escritos, algunos de los años 80, 90, pero muy completos, muy interesantes. Y luego, bueno, pues cuando empecé a hacer el trabajo de archivo, fue absolutamente fascinante, porque mi abuelo parecía un ministro de la cantidad de documentación que había en el archivo de Salamanca sobre, incluso, Andrés Cecilio Vázquez Tornero, que era el comisario de guerra del batallón de mi abuelo, tenía como ni una cuarta parte de documentación de mi abuelo. Era una cosa curiosísima. El caso es que yo hice ese trabajo de reconstrucción y además muy entusiasmada porque cuando tú empiezas a investigar sobre esto, te mueves en un ámbito que conoces, ¿no? Yo siempre he estado en todas las fiestas de Santa Cruz, he estado en Montbeltrán, he estado en Cuevas, he estado en Villarejo. Entonces empiezas a ver cómo se movió el principio de la guerra civil en el Valle del Piedra. Y claro, por supuesto, mi familia tuvo un papel muy importante. Cuando yo encuentro el artículo de Ángel, ¿cómo se llama?
en el que se habla del batallón de los maestros, yo sé que uno de los maestros que forma parte de ese batallón es mi abuelo. Mi abuelo empezó como teniente del ejército republicano y al final de la guerra fue capitán de la 75 Brigada Mixta. Entonces, una de mis curiosidades siempre fue saber quiénes formaban ese batallón y de dónde procedían esos maestros de ese batallón de los campesinos del Pieta, en el que había 7 maestros. Y Rafa lo ha resuelto en este libro. O sea, que ha sido como no sé cómo decirlo, por una parte como cerrar una página. Yo ya había publicado parte de la historia de mi abuelo, faltaba la parte del expediente de curación, que me ha encantado hacerlo, porque precisamente he demostrado que mi abuelo era un patriota, que mi abuelo, aunque era ateo, se casó por la iglesia y bautizó a su hijo, y además lo bautizó un comunista, Papito Palazuela. O sea, todo lo que le acusaba lo he ido debatiendo conforme iba escribiendo el artículo. Pero ha sido una cosa muy bonita para mí. Muchas preguntas que me hacía y que no tenía respuesta, porque yo no tenía esa visión global sobre el magisterio en Ávila ni sobre lo que había pasado, encontrármelo en el libro de Rafa. Para mí ha sido fascinante. Además es un libro que, como he dicho al principio, y quiero dejarlo muy claro, las pretensiones efectivamente de este tipo de libros no son ni revancha, ni venganza, ni nada de eso. No deberíamos ni siquiera decir esto porque es absolutamente obvio, pero para nosotros es necesario. O sea, el hecho de poder haber llevado a cabo lo que mi padre no pudo hacer, que es reconstruir la vida de o sea, reconstruir quién fue su padre, para mí ha sido fascinante. Encontrarme que yo sabía que me decían, es que tu abuelo tuvo un cargo muy importante en Ávila, ¿vale? En el sindicato. Y yo decía, vale, muy bien, en el expediente de divulgación venía que ir a buscar, pero no sabía quiénes eran los que formaban ese grupo, ni lo que pasó con ellos. Ahora he descubierto que eran 5 personas, de las cuales 3 son fusiladas. O sea, que mi abuelo pudo correr exactamente la misma suerte. Lo que pasa es que a mi abuelo le pilló en San Esteban en las vacaciones de verano del 36, y él y otro maestro de San Esteban fueron parte de ese batallón de campesinos de Pieta que se integra en la 75 Brigada Mixta y que está defendiendo el puerto del Pico. Esas cosas las he ido descubriendo aquí, por lo cual he ido yo también cerrando cosas de mi propia historia, de mi investigación de todos estos años. Yo he procurado, a ver, cuando yo hice la primera vez toda la historia de mi familia, intenté un poco cerrar. Lo que pasa es que luego he ido encontrando cosas, porque, vamos a ver, conforme pasa el tiempo se van digitalizando más periódicos, por ejemplo, más prensa, hemos encontrado más artículos. Mi abuelo le pasaba, yo me he dado cuenta que me parecía mucho a él. A mi abuelo le encantaba escribir, y entonces iba escribiendo artículos en prensa de guerra. Y entonces nos hemos ido encontrando. Tengo un amigo que de vez en cuando me dice, Silvia, que me he encontrado otra cosa de tu abuelo. Digo, hijo, es que lo tienes aquí en el cogote, ¿no? Porque está constantemente encontrándome cosas. Entonces he ido reconstruyendo otras cosas a lo largo del tiempo, pero cuando terminé la primera parte de la investigación de mi abuelo y de parte de mi familia, yo pensé que, bueno, me di cuenta que esto me gustaba y que tenía unas ciertas habilidades que podía poner al servicio de otros familiares como yo, y entonces empecé en el tema de memoria histórica. Y siempre he tenido esto ahí y lo he ido complementando como he podido, me han ido llegando cosas, pero es verdad que en este momento, como familiar, como memorialista, el encontrarme un libro como este, que además de verdad está tan bien hecho, tan bien escrito, y que yo creo que nos reconcilia a todos con lo que es la enseñanza, con la pasión por la enseñanza que tenían ellos, con las ganas que tenían de trabajar, de enseñar, de construir otro tipo de país. Yo creo que es importantísimo. Y ya os digo, desde el punto de vista personal ha sido como cerrar un ciclo en el que, bueno, yo creía que tenía que deconstruir esas cosas, esa historia que pensaba que conocía y que me he encontrado con muchísimas sorpresas, como esa afición de mi abuelo por la escritura, y que, bueno, que me ha servido también para conocer mucho mejor lo que pasaba en este entorno. O sea, cuando vosotros leáis este libro,
no hay a ver una cosa lejana, sino muy cercana a vosotros y que os va a parecer muy familiar, porque os vais a encontrar con gente que ha sido maestros o profesores de vuestros padres, de vuestros abuelos, o sea, gente que a lo mejor fue depurada, pero que luego dio clase a algunos de vuestros familiares. Y vais a encontrar gente muy humana y muy apasionada por su profesión. Mi abuelo siempre dice en una entrevista de guerra, en un diario de Media Hora, dice: cuando termine la guerra, ¿qué es lo que hará? Dice: me pondré al servicio del nuevo régimen, dice, pero apasionado por mi profesión, seguiré dedicando mi vida a la enseñanza, ¿no? O sea, era gente que de verdad que sentía eso. Yo os animo a leer este libro en ese sentido, en que vais a encontrar algo cercano, algo que de alguna manera conocéis, historias tristes, pero también nos acerca a la realidad de lo que pasó, o sea, y sobre todo nos acerca a un periodo que fue un periodo floreciente de la historia de España y que debemos conocer mucho mejor de lo que conocemos. Hay una cosa que sí quiero comentar. La verdad es que el caso de Ávila es un caso muy curioso, porque aquí efectivamente la asociación mayoritaria es una asociación no vinculada a ningún partido político. La asociación en la que militaba mi abuelo, que era la FT-UGT, sabéis que era una asociación más vinculada al Partido Socialista, pero era minoritaria, es decir, aquí, y eso lo sabemos muy bien, y ahí está Demi, aquí lo que triunfaba era izquierda republicana. La mayoría de los maestros eran de izquierda republicana, así como la mayoría de los alcaldes de los municipios de la provincia. Y por eso llama la atención, me llamó mucho la atención desde el principio, porque en Granada son unos 50 maestros los fusilados, que es una cifra, al fin y al cabo, de una provincia mucho mayor que Ávila, y es una cifra muy parecida a la de Ávila. Y sin embargo, bueno, allí se descabezó, como se hizo aquí, sistemáticamente, y además se hizo en todos los ámbitos, se descabezaron todas las cúpulas de los sindicatos. Y uno, efectivamente, hoy lo comentábamos Rafa y yo, no sé, os puedo decir que me he leído miles de expedientes, miles, no exagero, durante todos estos años. Quizás algunos de los que más me han llamado la atención, no digo llamado la atención, sino perturbado personalmente, han sido los de los maestros y maestras que he tenido la oportunidad de ver. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se hacen insinuaciones sobre su vida privada, sobre ellos, tan sumamente demoledores que son muchas veces, dices, ¿cómo podían llegar a estos puntos, ¿no? Y de verdad que es que yo creo que efectivamente, y Fernando lo ha apuntado, el buque insignia de la República era la educación. Ellos tenían muy claro que la educación tenía que llegar a todos los puntos de España, fuera hasta el pueblo más recóndito o lo que fuera. Dignificaron la enseñanza, dignificaron la profesión de maestros y de maestras, y eso es lo que les cuesta a ellos ser de los primeros fusilados. Yo lo he visto por lo menos en la provincia también de Granada, de los primeros fusilados en los primeros meses y de los primeros fusilados en la provincia de Granada, ¿vale? La historia de mi abuelo está aquí, yo os la podría contar, pero creo que podéis verla en el libro, y si me queréis hacer alguna pregunta os cuento. Y creo que merece la pena no que leáis la historia no solamente del maestro de Ávila, que fue de San Esteban, que fue Leo González, sino de varios maestros más fusilados y que fueron depurados, que fueron de San Esteban. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la familia de Pinto, que es muy fuerte y muy duro, os lo puedo asegurar. Yo sé que Amelia no tiene fuerzas para contarlo, pero es terrible y nos pilla muy cerca. Así que pues nada, si queréis hacernos alguna pregunta o queréis que os cuente algo.
podríamos seguir hablando, contando muchas cosas, pero yo creo que, como dice Silvia, es momento de entablar un diálogo, si queréis, hacer algunas preguntas, Sí que quiero hacer una puntualización, a lo mejor habría que hacer muchas, pero cuando he comentado que 38 maestros, profesores e inspectores asesinados, sí que quiero hacer la puntualización que queda recogido aquí. Como Ávila fue frente, la Sierra de Gredos fue durante un tiempo frontera, ¿no? Entre agosto y finales de octubre, pues hubo zona de la provincia de Ávila que fue republicana, ¿no? De esos 38 profesionales de la educación, 32 fueron asesinados por fuerzas golpistas, fundamentalmente falangistas y algunos guardias civiles, y eran asesinatos selectivos. En la parte de Pieta hubo 6 maestros, de los que también por supuesto hablo, asesinados por milicias anarquistas de Madrid, no tenía nada que ver con la provincia. Y ahí no hicieron distingos de asesinatos selectivos ideológicos. Se cargaron a 3 maestros socialistas, los anarquistas, y a 3 maestros considerados de derechas, pero que no se habían destacado tanto. Vale, quiero hacer esta puntualización porque creo que es importante hacerlo. ¿Cuántas mujeres maestras mataron? 3 maestras, que lo recojo, las mujeres eran asesinadas de manera diferente. Los disparos eran en otras partes del cuerpo, porque he podido leer varias autopsias y es terrible. Es terrible lo que me he encontrado. Y aquí en Ávila fue muy cruel la represión contra los maestros, hasta el punto de que 4 maestros fueron fusilados junto con sus hijos, que también eran maestros, como por ejemplo con Beltrán. Con Beltrán fue fusilado el maestro, Pedro Méndez, con uno de sus hijos, y al mes y medio fusilaron a otro de los hijos, también maestros. Una crueldad terrible. Un maestro enterrado vivo, después de torturarlo, torturas que tengo documentadas, porque el Colegio Santa Teresa, construido durante la República, en Ávila, en el año 34, el 3 de agosto, de ocupar fuerzas falangistas venidas de Valladolid, Zamora y del norte de Ávila, ¿no? Y allí era centro de tortura, entre otras cosas. Fue terrible. Sí, preguntas. Sí. ¿Te invitas a las pruebas judiciales, a los de Consejo de Guerra? ¿Perdón? ¿Te invitas en el libro a los fusilados judicialmente, a todos los maestros, a los de Consejo? Vamos a ver, como las fuentes son diversas, las consultas han sido en el archivo documental de la memoria histórica de Salamanca, y te encuentras un tipo de documentación. En el Archivo Histórico General de la Defensa, que ahí están los sumarios, ¿vale? En el Archivo General de la Administración de Alcalá. Entonces, por tanto, yo los maestros que tengo documentados fusilados me los he encontrado. Bueno, primero hubo una lista en un estudio general sobre la represión en Ávila, Mar González, en el año 2007, en el que ya figuraban algunos maestros, ¿no? Dentro de un listado de 300 personas fusiladas en Ávila, algunos eran muertos. Luego después ha sido a través del contacto con familiares que me han contado que al abuelo o a algún familiar había sido asesinado, ¿no? En algún artículo, como Legario González Carredal, un teólogo, habla de 3 maestros de su zona, de Barco de Ávila. Es la única documentación de esos maestros, alguno de ellos, el testimonio de Legario, ¿no? Entonces las fuentes han sido diversas para conocer quiénes han sido los maestros fusilados, pero yo hablo de los maestros y maestras asesinados, fusilados, y de todos aquellos que fueron sancionados, porque Ávila fue, por los datos que he encontrado, el porcentaje de maestras y maestros sancionados solamente superado en España en la provincia de Girona.
sea, que fue tremenda. O sea, que los tienen todos, dice que los tienen todos recopilados de la provincia de Ávila, todos los maestros ya hayan sido ejecutados extrajudicialmente, fusilados con consejo de guerra o con penas de cárcel o penas de Vamos a ver. Sí. Yo puedo comunicar a esta señora el caso de José Martínez Linares. No sufrió juicio sumarísimo, no existe ningún tipo de proceso, sino que la única referencia en el certificado de defunción es que apareció en el cementerio de Ávila, en las inmediaciones del cementerio de Ávila, muerto por armas de guerra. Fin. Sí, pero no me contestes a la pregunta. Es que la pregunta A ver, la pregunta es, ¿has recopilado a todos los maestros de Ávila, ya sea extrajudicialmente, en consejo de guerra, encarcelados o solamente te has limitado a los fusilados? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vamos a ver, es que esos maestros fusilados son algunos, como el el abuelo o los tíos de Amelia, son fusilados extrajudicialmente, están recogidos. Otros son mediante, comentaba antes, los sumarios. Por eso he comentado de los sumarios del archivo y por tanto están en un consejo de guerra, por eso he hablado de los sumarios. Por tanto, hay maestros y maestras fusilados, la mayoría extrajudicialmente. Eso fue lo que hubo. Pocos maestros y maestras fueron encarcelados y sufrieron un consejo de guerra y a raíz de ese consejo fueron ejecutados. Pero eso también queda recogido, pero eso son los documentos. Y los encarcelados los recogen. Aquellos maestros que sufrieron penas de prisión también quedan recogidos. Y los que Quedan asesinados recogidos también en tienen aquellos. los asesinados también, hay varios exiliados. Exiliados también los hay. Por eso decía que aparte de los maestros que son fusilados, hablo sobre los maestros que son sancionados. Los maestros y maestras que son sancionados aquí en la provincia de Ávila, maestros varones, un 42% de ellos sufrieron algún tipo de sanción. Un 24% de las maestras sufrieron algún tipo de sanción. Entonces era equivalente casi el número de maestras y maestros, no como es ahora que casi todas las profesionales de la enseñanza primaria son maestras. En esos momentos en Ávila hay, a 31 de agosto del 36, hay 737 maestros y maestras. De ellos, 333, pues son una cifra fácil, son maestras y 404 son maestros. 1 de cada 3 en conjunto van a sufrir algún tipo de sanciones. ¿Cuáles son estas sanciones? La expulsión. Muchos no se pudieron volver al trabajo, volver a trabajar en la enseñanza. Algunos tuvieron que esperar a la democracia, también quedan recogidos los casos que sé, para volver a trabajar. Otros bastantes en los años, a finales de los años 50, pudieron volver a incorporarse. Después de haber trabajado desde el año 36 al año a finales de los 50, en lo que podían, en el campo, de porteros, etc. Cada uno se tuvo que buscar la vida como pudo durante todos esos años. Otros, como también queda recogido, marcharon al exilio. Son historias, cada historia de los cerca de 300 maestras y maestros de los que hablo, cada historia es una historia única. Claro, en algunos cuento muy poco, porque es muy poca la información que he encontrado familiares. En otros, afortunadamente, he podido encontrar los familiares y soy los que escribís la historia de vuestras familias. Pero os aseguro que aquel fue un tiempo terrible. Te hablaba de las sanciones podía ser la expulsión, podía ser la inhabilitación entre 2 y 5 años.
esa inhabilitación conllevaba aparejada siempre inhabilitación también para cualquier cargo público, actividad cultural, poder ser director de escuelas, o sea, a los ostracismos se les castigaba también. Y también la mayor parte de aquellos maestros que eran inhabilitados temporalmente tenían un traslado forzoso, que podía ser dentro de la provincia a más de 30 kilómetros siempre del lugar donde residía, o fuera de la provincia. Aquí fue común que muchos de los maestros y maestras en esta sanción fueron castigados a Lérida, Burgos y León. Muchas familias con las que he contactado, hoy me acompañáis, las familias que vivís aquí cerca, aunque tú vives en Granada, pero muchísimas de las familias, claro, rehicieron su vida en el País Vasco, en Valencia, en Alicante, donde pudieron, porque fueron sancionados con ese traslado forzoso a un lugar extraño. Pues ¿por qué? Yo no entiendo por qué mi familia se mantuvo aquí, porque yo no he ido a otro sitio. Sí. Porque aquí es donde hemos vivido todo lo que hemos vivido, porque todo el mundo sabía quién era y cómo. Sí. ¿Y por qué? Pues a lo mejor, oye, habría sido mejor que mi padre hubiera dicho, me voy de Ávila. Sí. Pero también sabes que yo creo que como tu familia era tu abuelo, primo, maestro, que sufrió sanción de traslado forzoso dentro de la provincia. Le quisieron jubilar forzosamente, pero él peleó para que no se le jubilara forzosamente. Los golpistas consideraban a algunos maestros, les cogieron y les jubilaron forzosamente como una pena menor, pero muchos de ellos, como tu abuelo, se rebeló y peleó para que fuera reincorporado, aunque fue con traslado forzoso a Piedrahíta, tenía la plaza en Ávila ciudad, traslado forzoso a Piedrahíta, ¿no? Bien, eran tu abuelo y 4 hijos maestros, 2 de ellos fusilados. Tu padre Alberto, que se salvó, aquí lo cuento en el libro, pues afortunadamente se salvó de ser fusilado porque le detuvieron al llegar a Ávila, ¿no? Estaban esperando. Estaban esperando. Así es. Venía de vacaciones, venía de fuera y... Sí, espera, perdona. Ya sabes lo que fue. Sí. Y la otra tía, Tercenta, pues también es San Juan de la Enchinilla. Entonces, era una familia que aunque había sufrido mucho, decidió, por esos vínculos familiares seguramente, seguir en ella. Sí. Pues parece que Sí. Cortemos quería alguna pregunta más. Personalmente. Vale. Vale. Entonces, Pues muchas gracias. Hay gente que quiere adquirir el libro, me están preguntando. Pues venga. Yo lo último que voy a decir, aparte de daros las gracias, es que yo para poder hacer este libro tengo que dar las gracias a muchas personas. A los familiares que habéis colaborado, pero también a mi familia, que está aquí mi hija y mi pareja, Susa, porque me han apoyado y ha habido momentos difíciles en esta investigación, y si no es por el apoyo de ellas y de los familiares, yo no hubiera acabado este